Ok, vamos a trabajar con vectores en una dimensión. En la descripción del video les dejo el link del blog Física sin Estrés para que puedan repasar los aspectos teóricos. En esta plataforma PET, esta aplicación de la Universidad de Colorado, vamos a escoger, por ejemplo, como referencia el eje X. Vamos a trabajar con los vectores proyectados o paralelos al eje X. Tomemos, por ejemplo, un vector A. El vector A lo vamos a situar de manera que su origen coincida con el origen de este eje X. Por lo tanto, el sentido del vector A estará en el sentido del semieje positivo de las X. Vamos a extender este vector A de manera que su módulo sea de 16 unidades. Pueden observar en la parte superior los parámetros o valores asociados al vector A. Por ejemplo, en este caso, el módulo, su valor numérico o su magnitud es 16 unidades. El ángulo 0 grados, el vector está extendido a lo largo del eje X en el semieje positivo. La componente en Y es 0. No hay componente en Y y la componente en X es 16 unidades. Tomemos ahora un vector B. Este vector B también lo situaremos tomando como origen el punto 0. Muy bien, entonces vamos a extender este vector de manera que tenga un módulo de 20 unidades. Pueden observar aquí 20 unidades, 0 grados, no se ha rotado el vector, está extendido a lo largo del semieje positivo de las X, por lo tanto su componente es 20 unidades. Y en el eje Y 0 unidades. Cuando sumemos estos dos vectores, miren que los vectores son paralelos y tienen el mismo sentido. Vamos a hacer clic aquí y obtener el valor del módulo o la resultante de la suma del vector A y el vector B. Veamos entonces, aquí tenemos el resultado, 36 unidades. Es sumar 16 y 20, 16 del vector A, 20 unidades del vector B, 16 más 20, 36 unidades. Vamos a proyectar ahora el vector B, hacia la izquierda de manera que ahora tenga 18 unidades. Noten aquí 18 unidades para el vector B, 16 unidades para el vector A. Tendríamos entonces una suma algebraica. Sería 16 menos 18 o también menos 18 más 16. Eso nos arroja menos 2, lo que indica que el vector la resultante tiene un sentido negativo hacia la izquierda, pero su módulo, como pueden notar aquí, es 2 unidades. Entonces sería menos 18, pueden observarlo, más 16 daría menos 2, que indica el sentido hacia el semieje negativo de las X, pero el módulo es 2 unidades. Vamos a tomar un tercer vector, por ejemplo un vector C. Y ese vector C lo vamos a proyectar también ubicándolo, su origen en el origen de la recta que estamos tomando como referencia. Vamos a darle un poquito más de extensión de manera que sea, por ejemplo, 8 unidades. Noten el vector C 8 unidades, no tiene componentes en Y, el ángulo sigue siendo 0 grados. Ahora tenemos dos vectores positivos, pues ambos están en el sentido del semieje positivo de las X. Su suma daría 24, 16 más 8, 24. 24 unidades. Y hay que enfrentar esta suma de 24 unidades a 18 negativos. Sería entonces 24 menos 18 daría 6 unidades. Y por supuesto tiene el sentido positivo hacia el semieje positivo de las X, porque la suma del vector A y el vector C nos da 24 unidades. 24 menos 18, 6 unidades. Y podemos seguir trabajando con estos vectores, explorando mucho más de la suma de estos vectores, pero ya con esto pues tenemos una aclaración. Por ejemplo, tomemos un caso en que el vector A, miren lo que tiene 16 unidades, es positivo. Si lo rotamos, o
sea, es como si hiciéramos una rotación del vector A, en este sentido 180 grados, sentido antihorario. Vamos a ver, aquí tiene 15 unidades. Extendemos acá y el vector A, pueden observar ustedes, es como si lo hubiésemos rotado 180 grados. Aquí está la rotación, 180 grados. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, nos dirigimos ahora a una segunda etapa y es estudiar la suma de vectores, pero en dos dimensiones. Dejamos como ejercicio lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuánto daría la sumatoria de estos vectores? Por ejemplo, el vector B que tiene, pueden observarlo, 20 unidades. El vector C, 8 unidades. El vector A, bueno, seleccionemos los 15 unidades. Repitamos los valores. Vector A, menos 15. Va hacia la izquierda. Vector B, 20 unidades. Vector C, 8 unidades. ¿Cuánto da la resultante de esos vectores? Es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, tomemos el vector C y lo proyectamos en el semieje negativo de las X. Vector C, 22 unidades. Negativo. Vector A sigue con 15 unidades negativo. Vector B, 20 unidades. ¿Cuál sería el valor de la resultante? Resuelvan este par de ejercicios y nos preparamos para la sumatoria de vectores en dos dimensiones.